Hace 11 días recibí una llamada que todavía resuena en mi conciencia. Era casi la 1:30 de la madrugada. No suelo contestar llamadas a esa hora, pero algo me impulsó a hacerlo. Del otro lado había un hombre de voz quebrada. No lloraba, pero estaba a punto. Padre, llevo años confesándome. No falto a misa. Rezo. Hago ayuno en Cuaresma. Pero mi vida está cada vez más desordenada. Mis pensamientos son más oscuros que antes. Mis tentaciones más fuertes. ¿Estoy haciendo algo mal? Hubo un silencio largo. Un silencio que no era vacío. Era peso. Le hice una pregunta que lo dejó desconcertado. No le pregunté qué pecados había confesado. No le pregunté cuántas veces iba a misa. Le pregunté, ¿cuando te confiesas, te arrepientes o solo te alivias? Silencio. Ese silencio me confirmó lo que ya sospechaba. Muchos católicos se están confesando, pero no están cambiando. Y no porque Dios no perdone, sino porque están cometiendo un error espiritual que casi nadie explica con claridad. Soy el Padre Ignacio. Y lo que voy a decirte ahora puede incomodarte, pero puede salvar tu alma de una ilusión peligrosa. Estamos en Cuaresma, el tiempo más serio del año litúrgico. El desierto, la prueba, la confrontación interior. Es el tiempo donde la Iglesia intensifica el combate espiritual, donde el enemigo ataca con más sutileza, y donde las prácticas religiosas superficiales quedan al descubierto. Muchos creen que confesarse es suficiente, pero la confesión no es un acto mágico. No es una descarga emocional. No es un botón de reinicio automático. Es un sacramento. Y como todo sacramento, tiene condiciones interiores que deben cumplirse para que la gracia actúe plenamente. San Pablo escribió algo que pocos relacionan con la confesión. Examinaos a vosotros mismos. Examinarse no es enumerar errores. Es confrontar el corazón. Y aquí está el primer error silencioso que está debilitando miles de confesiones en este momento. Confesarse sin propósito real de cambio. No hablo de perfección. Hablo de intención concreta. Hay personas que entran al confesionario sabiendo que van a repetir lo mismo esa misma semana, y en el fondo no quieren cortar con eso. Quieren perdón, pero no conversión. Quieren alivio, pero no transformación. Y el cielo no funciona así. El sacramento no es teatro. No es rutina. No es tradición cultural. Es un encuentro real con la misericordia, pero también con la verdad. Y la verdad siempre exige algo. Hace unos años acompañé a una mujer que se confesaba cada mes. Siempre el mismo pecado. Siempre las mismas palabras. Siempre las mismas lágrimas. Un día le pregunté, ¿qué estás haciendo diferente para no volver a caer? Me miró confundida. Nunca nadie se lo había preguntado. Confesarse no es repetir una lista. Es diseñar una ruptura. Si hay una ocasión que te lleva a caer, debes cortarla. Si hay una relación que te arrastra, debes poner límites. Si hay una rutina que te debilita, debes cambiarla. La gracia no reemplaza tu decisión. La fortalece. El segundo error es aún más delicado. Confesarse sin examen profundo. Muchos hacen un examen superficial de conciencia. Revisan solo acciones externas. Pero el pecado nace en el interior. Orgullo disfrazado de carácter fuerte. Envidia disfrazada de tristeza. Apego disfrazado de responsabilidad. Si solo confiesas lo evidente, dejas intacta la raíz. Y el enemigo trabaja en las raíces. Santa Teresa de Ávila decía que el demonio no necesita derribar un castillo si puede debilitar sus cimientos poco a poco. El tercer error es el más peligroso. Confesarse sin perdonar. Escúchame con atención. Hay personas que buscan el perdón de Dios, pero no quieren perdonar a quien les hirió. Y eso crea una contradicción espiritual profunda. Jesús fue claro. Perdonad y seréis perdonados. No es amenaza. Es ley espiritual. He visto confesiones técnicamente válidas, pero espiritualmente bloqueadas por resentimiento. El alma sale del confesionario, pero sigue cargando cadenas invisibles. Y luego la persona dice, Padre, me confieso pero no siento paz. La paz no puede entrar donde el rencor ocupa espacio. Ahora quiero que entiendas algo importante sobre esta Cuaresma. No es una Cuaresma cualquiera. Las crisis familiares están aumentando. La ansiedad está creciendo. Las tentaciones son más sutiles. Y el enemigo prefiere que te confieses mal, a que no te confieses. Porque una confesión mal entendida te da falsa seguridad. Te hace pensar que todo está bien, cuando en realidad sigues luchando con las mismas cadenas. El hombre que me llamó aquella madrugada volvió a confesarse, pero esta vez hizo algo distinto. Escribió no solo sus pecados. Escribió decisiones concretas. Cortó una suscripción digital que lo llevaba a caer. Pidió perdón a su hermano después de 3 años de silencio.
Eliminó contactos que alimentaban su debilidad. No fue mágico. Fue incómodo. Pero 2 semanas después me escribió: Padre, por primera vez siento que la confesión me cambió. Eso es el sacramento funcionando como debe. En la segunda parte voy a explicarte algo que casi nunca se menciona, cómo prepararte correctamente las 24 horas antes de confesarte. Porque la confesión empieza mucho antes de entrar al confesionario. Y si la preparas mal, la gracia no se pierde, pero se reduce. Antes de terminar esta primera parte quiero que hagas algo concreto. No mañana. Hoy. Pregúntate con honestidad brutal: ¿me estoy confesando para cambiar, o solo para sentirme mejor? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre una cuaresma transformadora y otra cuaresma más que pasó sin dejar huella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuará. Fuego. Lo que voy a decir ahora no se enseña en catequesis básica. Y sin embargo, puede cambiar completamente la manera en que te confiesas para el resto de tu vida. La confesión no empieza cuando dices: bendígame, Padre, porque he pecado. Empieza 24 horas antes. Y la mayoría no lo sabe. Hace años, un anciano sacerdote, con más de 40 años escuchando confesiones, me dijo algo que jamás olvidé. Ignacio, el 70% de las confesiones serían más profundas si la gente entendiera que el corazón necesita preparación, igual que la tierra antes de sembrar. La gracia es semilla. Pero si la tierra está dura, la semilla no penetra. Primer punto, el silencio previo. Vivimos saturados de ruido. Redes sociales, series, noticias, conversaciones superficiales. Y luego pretendemos entrar al confesionario con el alma en modo contemplativo. No funciona así. Las 24 horas antes de confesarte deberían tener al menos un momento real de silencio. Sin móvil, sin música, sin distracciones. Solo tú y Dios. Porque el Espíritu Santo habla en el silencio. Si no le das espacio, no escuchas lo que realmente debes confesar. Segundo punto, la revisión de patrones, no solo de actos. Un examen superficial pregunta: ¿qué hice mal? Un examen profundo pregunta: ¿qué patrón se está repitiendo? No es solo que perdiste la paciencia 3 veces. Es que quizás hay orgullo, falta de descanso, desorden interior. No es solo que caíste en el mismo pecado. Es que hay una puerta abierta que nunca cerraste. Si no identificas el patrón, volverás. Y aquí entra algo que pocos practican. Escribir el examen de conciencia. No confiar solo en la memoria. La memoria protege el ego. El papel confronta la verdad. He visto personas transformar su vida espiritual simplemente por escribir antes de confesarse. Porque cuando escribes, no puedes maquillarlo tanto. Tercer punto, el acto de contrición anticipado. Muchos esperan sentir emoción para arrepentirse. Pero el arrepentimiento verdadero no siempre es emocional. A veces es una decisión seca. Las 24 horas antes, arrodíllate y di: Señor, quiero odiar este pecado aunque todavía me atraiga. Quiero romper con esto aunque me cueste. Esa oración prepara el corazón. Y ahora viene algo delicado. Cuarto punto, evitar deliberadamente la ocasión de pecado el día anterior. Suena lógico, pero no es común. He escuchado confesiones donde la persona cayó el mismo día, horas antes, en lo mismo que iba a confesar. Eso debilita la disposición interior. Las 24 horas antes deberían ser vigiladas con más atención. Más prudencia. Más conciencia. No por miedo. Por respeto al sacramento. Quinto punto, la reparación interior. Si sabes que heriste a alguien, da el primer paso antes de confesarte. Un mensaje. Una llamada. Un gesto. No siempre será posible resolver todo antes. Pero la intención concreta cambia la profundidad de la absolución. Porque la confesión no es solo vertical, Dios. Es también horizontal, el prójimo. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona. La batalla invisible antes de confesarte. Muchos experimentan esto sin entenderlo. El día que decides confesarte, aparecen obstáculos. Cansancio repentino. Falta de tiempo. Vergüenza más intensa que lo normal. Pensamientos como: no es tan grave. Dios ya sabe. Mejor la semana que viene. No es casualidad. El enemigo odia la confesión bien hecha. Porque restaura autoridad espiritual en tu alma. Y cuando un alma recupera autoridad, deja de ser terreno fácil. He visto personas cancelar confesiones 3 veces seguidas por casualidades. No eran casualidades. Eran resistencias espirituales. Por eso las 24 horas antes son clave. Si decides confesarte mañana, decide también proteger esa decisión. No la negocies. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo dedicas a prepararte para eventos importantes?
entrevistas, viajes, reuniones. ¿Y cuánto tiempo dedicas a prepararte para encontrarte con la misericordia de Dios? Si la respuesta te incomoda, es buena señal. En la próxima parte voy a hablarte de algo aún más profundo. La diferencia entre culpa sana y culpa tóxica. Porque hay personas que se confiesan, pero siguen viviendo aplastadas por la culpa. Y eso no viene de Dios. Y lo que voy a explicarte puede liberarte de un peso que llevas desde hace años. Continúa. Fuego. Hay algo que necesito que entiendas con precisión. No toda culpa viene del Espíritu Santo. Y no toda sensación de paz viene de Dios. Hace unos meses vino a verme una mujer que se confesaba cada 15 días. Era disciplinada, detallista, sincera, pero vivía angustiada. Después de cada confesión sentía alivio durante unas horas. Luego volvía el pensamiento constante. Seguro olvidé algo. Quizás no lo expliqué bien. Tal vez Dios no me perdonó del todo. Y regresaba al confesionario, una y otra vez, no porque amara más a Dios, sino porque vivía atrapada en una culpa que no se apagaba nunca. Escúchame con atención. El Espíritu Santo convence de pecado, pero no humilla, corrige, pero no aplasta, señala, pero también levanta. La culpa sana tiene 3 características claras. Primero, es concreta. Te muestra algo específico, una acción, una actitud, un pecado definido. No es una nube general de soy horrible. Es claridad. Segundo, te mueve a actuar. Te lleva a confesarte, a pedir perdón, a cambiar. No te paraliza. Tercero, desaparece después de la absolución. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras, yo te absuelvo. Si hubo arrepentimiento sincero, el pecado está perdonado. Punto. Lo que sigue después, si es obsesivo, no viene de Dios. Ahora hablemos de la culpa tóxica. La culpa tóxica es difusa. No sabes exactamente qué hiciste, pero sientes que algo está mal contigo. No te lleva a cambiar. Te lleva a castigarte. No desaparece después de la confesión. Se intensifica. Y suele estar mezclada con miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser digno. Miedo a que Dios esté decepcionado permanentemente. Eso no es convicción del Espíritu. Eso es acusación. Y la Escritura llama al enemigo el acusador. Hay almas profundamente buenas, que viven espiritualmente agotadas, porque confunden acusación con santidad. Creen que cuanto más se culpan, más humildes son. Pero la humildad no es despreciarse. Es reconocer la verdad completa. Y la verdad completa incluye que eres pecador. Pero también hijo. Hija. Redimido. Hace años acompañé a un joven que se confesaba compulsivamente. Había caído en pecados reales, sí. Pero después de su conversión, el problema ya no era el pecado. Era la obsesión. Se examinaba durante horas. Repetía confesiones por si acaso. No confiaba en la absolución. Un día le dije algo que lo hizo llorar. Tu problema ya no es el pecado. Tu problema es que no crees que la sangre de Cristo sea suficiente. Fue duro, pero era verdad. Cuando te confiesas bien, el perdón es total. No parcial. No temporal. Total. Dios no guarda copia de seguridad de tus pecados para usarlos después. Cuando perdona, borra. Entonces, ¿por qué algunos siguen sintiendo peso? Porque confunden memoria con culpa. El recuerdo puede permanecer. Las consecuencias pueden permanecer. Pero la culpa, ante Dios, no. Y aquí hay algo aún más profundo. Algunas personas necesitan sanar heridas psicológicas además de confesarse. No todo es espiritual. Hay traumas, heridas de infancia, experiencias de rechazo. Y a veces el enemigo utiliza esas heridas para disfrazarse de conciencia. Por eso el discernimiento es clave. Ahora déjame preguntarte algo incómodo. Cuando pecas, ¿te duele haber ofendido a Dios? ¿O te duele más sentirte mal contigo mismo? La diferencia es sutil. Pero cambia todo. La culpa sana dice, Señor, te fallé. La culpa tóxica dice, no sirvo. La primera te acerca a Dios. La segunda te encierra en ti. Y el enemigo prefiere que te encierres. Porque un alma encerrada en su propia culpa no evangeliza, no sirve, no ama con libertad. Solo sobrevive. Escucha esto con claridad absoluta. Si te confesaste con arrepentimiento sincero, aunque tus emociones digan lo contrario, estás perdonado. La absolución no depende de lo que sientes. Depende del sacramento. Y el sacramento depende de Cristo. No de tu estado emocional. En la próxima parte voy a hablarte de algo que pocos se atreven a mencionar. Las confesiones mecánicas. Las confesiones que son válidas, pero estériles. Y cómo evitar que tu vida espiritual se convierta en una rutina sin fruto.
porque el mayor peligro no es caer, es acostumbrarse. Continuamos. Fuego. Hay un peligro más silencioso que el pecado grave. La costumbre. No el pecado escandaloso. No la caída dramática. La rutina espiritual. He escuchado confesiones durante años. Y hay una diferencia que se percibe inmediatamente. Algunas personas entran con el corazón abierto. Otras entran con una lista memorizada. Las dos pueden ser válidas. Pero no producen el mismo fruto. La confesión mecánica ocurre cuando el alma ya no se sorprende de su propio pecado. Cuando decir he hecho esto no duele, solo informa. Cuando la absolución no conmueve, solo tranquiliza. Es peligrosa porque parece estabilidad espiritual. Pero en realidad puede ser estancamiento. El libro del Apocalipsis contiene una advertencia que siempre me estremece. Has abandonado tu primer amor. No dice que dejaron de creer. No dice que abandonaron la práctica religiosa. Dice que perdieron el fuego. Y eso puede pasarle a cualquiera, incluso a personas fieles. ¿Cómo se vuelve mecánica una confesión? Primero, cuando ya no hay examen profundo. Se repite la misma fórmula, las mismas frases, sin preguntarse si hay algo más hondo que Dios quiere mostrar. Segundo, cuando no hay gratitud después. Muchas personas salen del confesionario y en 5 minutos están mirando el móvil. Sin dar gracias. Sin permanecer un instante en silencio. La gracia necesita acogida. Imagina que alguien te salva la vida y tú respondes mirando la hora. Eso hacemos a veces con el perdón. Tercero, cuando no hay seguimiento. Se recibe una penitencia, se cumple y se olvida. Pero la penitencia no es multa. Es medicina. Debería ser el inicio de algo. Si el sacerdote te invita a rezar un salmo, tal vez ese salmo necesita quedarse contigo varios días. Si te pide reparar algo, quizás esa reparación requiere un proceso más largo. Ahora escucha esto con atención. El pecado repetido no siempre indica mala voluntad. A veces indica falta de estrategia. La vida espiritual también requiere inteligencia. Si caes siempre en lo mismo, necesitas plan concreto. No solo arrepentimiento. San Ignacio de Loyola hablaba de medios adecuados. No basta querer ser santo. Hay que organizar la vida para facilitarlo. Dormir mejor. Elegir mejor las amistades. Regular el uso del tiempo. Cuidar la alimentación espiritual. Un alma cansada cae más fácil. Un alma distraída cae más fácil. Un alma aislada cae más fácil. He visto personas cambiar radicalmente no porque rezaran más, sino porque ordenaron su vida. Y aquí viene una verdad que puede doler. Hay quienes prefieren confesarse frecuentemente, antes que tomar decisiones difíciles. Porque confesarse es más cómodo que confrontar. Es más fácil decir me equivoqué que cortar una relación desordenada. Es más fácil recibir absolución que pedir ayuda profesional cuando hace falta. Dios perdona siempre, pero no nos exime de madurar. La confesión no sustituye la responsabilidad. La fortalece. Quiero que te hagas una pregunta muy concreta ahora mismo. Si nada cambiara en tu manera de vivir, ¿cuántas veces más confesarías exactamente lo mismo? 1 año. 5 años. Toda la vida. Eso no es libertad. Eso es ciclo. Y Cristo no murió para que vivas en círculo. Murió para que avances. Hace poco, un hombre me dijo algo que me impresionó. Padre, me cansé de caer. Esta vez voy a cambiar el entorno, no solo pedir perdón. Borró aplicaciones. Se alejó de ambientes tóxicos. Pidió acompañamiento espiritual. No fue instantáneo, pero dejó de ser mecánico. La confesión volvió a doler, y luego volvió a dar paz profunda. Eso es señal de vida. Ahora en la última parte voy a hablarte de algo que supera todo lo anterior. El fruto visible de una confesión bien hecha. Porque cuando el sacramento se vive correctamente, hay señales. Y si esas señales no aparecen, algo está faltando. Vamos a cerrar esto como debe cerrarse. Continúa. Fuego. Hay una diferencia clara entre una confesión válida y una confesión transformadora. Las dos pueden perdonar el pecado. Pero solo una cambia la dirección de tu vida. Y quiero que entiendas esto con precisión. El perdón es inmediato. La transformación es progresiva. Pero cuando el sacramento se vive correctamente, hay señales. No emociones pasajeras. Señales. Primera señal, hambre de coherencia. Después de una confesión profunda, el alma no quiere volver al mismo desorden. No por miedo al castigo, sino porque algo dentro se ha alineado. Empieza a incomodar lo que antes parecía normal. Conversaciones que antes tolerabas ahora te inquietan. Hábitos que antes justificabas ahora te pesan. Eso no es escrúpulo. Es sensibilidad restaurada. Cuando la gracia toca el corazón, afina la conciencia. Segunda señal, deseo de reparar. No solo cumplir penitencia. Reparar. Si mentiste,
quieres decir la verdad. Si dañaste, quieres reconstruir. Si ignoraste, quieres acercarte. Zaqueo, después de encontrarse con Cristo, no solo pidió perdón. Dijo, devolveré 4 veces más. Eso es fruto. La confesión que no genera deseo de reparación, probablemente fue superficial. Tercera señal, paz estable. No euforia. Paz. Puede que sigas teniendo problemas externos. Puede que la tentación no desaparezca de inmediato. Pero hay una base nueva. Una certeza interior de reconciliación. San Francisco de Sales decía que la paz es el termómetro del alma. Si después de confesarte vives en ansiedad constante, algo necesita revisarse. O faltó abandono. O faltó confianza. O hay heridas que necesitan acompañamiento adicional. Pero la gracia auténtica produce paz real. Cuarta señal, humildad creciente. Cuando alguien se confiesa bien, deja de juzgar tanto a los demás. Porque recuerda su propia fragilidad. El confesionario, cuando se vive bien, rompe el orgullo. He visto personas cambiar radicalmente su manera de tratar a su familia después de una confesión profunda. Menos dureza. Más paciencia. Más escucha. Eso es transformación. Quinta señal, mayor resistencia al pecado habitual. No perfección inmediata. Pero sí mayor lucha. Mayor vigilancia. Mayor reacción rápida ante la tentación. Si después de confesarte vuelves al mismo pecado con la misma facilidad, sin ningún esfuerzo diferente, entonces algo quedó en la superficie. Ahora escucha esto con el corazón abierto. La confesión no es solo limpieza. Es entrenamiento espiritual. Cada vez que te confiesas bien, fortaleces tu voluntad. Debilitas el dominio del pecado. Recuperas autoridad interior. Y eso tiene impacto en todo. En tu matrimonio. En tu paternidad. En tu trabajo. En tus decisiones. El mundo espiritual es coherente. Cuando el alma está ordenada, todo empieza a ordenarse poco a poco. No mágicamente, pero sí progresivamente. Quiero contarte cómo terminó la historia del hombre que me llamó aquella madrugada. No cambió en una semana. No dejó de luchar de inmediato. Pero hizo algo distinto. Empezó a prepararse 24 horas antes. Hizo examen profundo. Cortó ocasiones. Trabajó el perdón. Aceptó la absolución sin volver atrás. Y 3 meses después me dijo algo que vale más que cualquier teoría. Padre, ahora me confieso menos veces, pero más profundamente. Eso es madurez espiritual. No más cantidad. Más calidad. Y ahora te dejo con una pregunta decisiva. Si mañana fuera tu última confesión antes de encontrarte cara a cara con Dios, ¿la harías diferente? No para vivir con miedo, sino para vivir con seriedad. La Cuaresma no es teatro. Es oportunidad. La confesión no es costumbre. Es misericordia concreta. No la conviertas en rutina. No la reduzcas a alivio emocional. No la uses como seguro espiritual mientras mantienes lo que sabes que debes cortar. Hazla de verdad. Prepárala. Vívela. Agradécela. Y deja que te transforme. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. El Espíritu Santo incomoda antes de sanar. Y si sabes que necesitas confesarte pronto, decide ahora mismo cuándo. No lo dejes en intención vaga. Pon fecha. Protege esa decisión. Y cuando salgas del confesionario la próxima vez, quédate un momento en silencio. Respira. Y di con fe real. Gracias, Señor. Empiezo de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuego.